¿Cómo les ha ido? En esta sesión vamos a tratar un tema supremamente interesante, como es la neurociticercosis humana. O sea, cómo es que el parásito, que se conoce con el nombre de Taenia solium, puede ocasionar esa importante infección en nosotros. Y la Taenia solium puede ocasionar dos infecciones en el ser humano. Una de ellas se llama teniosis y es cuando el paciente tiene alojado en su intestino los 6 u 8 metros de la tenia. Y que la teniosis se adquirió fue por la ingesta de cerdo que tiene la forma larvaria que se llama citicerco. Pero la otra infección que ocasiona este parásito es la cisticercosis humana. Y la cisticercosis humana se va a adquirir es cuando el hombre actúa como cerdo, sin ofender al cerdo. Recordemos cómo se infectó el cerdo. El cerdo se infecta es por ingerir huevos de la tenia que un paciente ha eliminado a través de la materia fecal. Entonces el humano se va a infectar igual. Cuando un ser humano ingiere los huevos de la tenia, ese huevo va a pasar a través del esófago, a través del estómago, y cuando llega al intestino delgado, el huevo se revienta, eclosiona y libera un embrión. Ese embrión también se llama oncopera. Y ese embrión es el que atraviesa las paredes intestinales para alcanzar la circulación y distribuirse posteriormente a diferentes partes de nuestro cuerpo. Cuando ese embrión ya se encuentra en el sistema nervioso central, por ejemplo, o en el ojo, o a nivel musculocutáneo, o a nivel de la médula espinal, o a nivel del pulmón, o a nivel del corazón, ahí ya se transforma en una larva. Y esa larva se llama cisticerco. Esta es la forma larvaria. Así es como el ser humano se infecta. Al ingerir huevos de la Taenia solium. Hay otra forma también como el ser humano puede adquirir la cisticercosis y es por una autoinfección. Cuando el paciente tiene la tenia adulta, recordemos que los últimos segmentos de la tenia son los proglótidos grávidos y esos proglótidos grávidos están llenos de huevos. Pues resulta que esos proglótidos pueden reventarse en el interior de nuestro cuerpo. Esos proglótidos pueden liberar los huevos y cuando esos huevos se encuentran a nivel intestinal, el paciente puede tener un peristaltismo inverso. Entonces, los huevos pueden desplazarse hacia el intestino delgado, las partes superiores del intestino delgado, y entonces allí el huevo se va a eclosionar y al romperse va a liberar el embrión ese canto y de ahí en adelante va a continuar el mismo ciclo como si el huevo hubiese sido ingerido. Entonces son dos importantes mecanismos por los cuales el ser humano va a adquirir la neurociticercosis y la cisticercosis. Entonces, las manifestaciones clínicas de un paciente con neurociticercosis van a depender principalmente de 4 factores. Primero, el número de citicercos que la persona tenga en el sistema nervioso central. Entonces, entre más citicerco, pues va a tener mayor sintomatología. Segundo, de la localización del citicerco. No es lo mismo que tengamos un citicerco localizado en la región frontal que si lo tenemos en la región occipital, o el citicerco se localice en el lóbulo parietal, o el citicerco se localice en el tercer ventrículo, o se localice en el cuarto ventrículo. Entonces, eso es importante, la localización. Recordemos que a nivel del sistema nervioso central se van a encontrar los pares craneales. Entonces, ellos tienen diferentes localizaciones a nivel del cerebro. Por eso es que la localización es importante para establecer
las manifestaciones clínicas que un paciente va a tener. También estas van a depender del tamaño que tenga el citicerco, porque el citicerco, recordemos que es una vesícula y ella va aumentando de tamaño en la medida en que el paciente, en que transcurre el tiempo de la infección. Puede alcanzar 3, 4 centímetros, 5 centímetros y hay citicercos degenerados que pueden alcanzar grandes dimensiones. Otra de las circunstancias que hay que tener en cuenta para ver las manifestaciones clínicas que el paciente va a tener es la respuesta inmunitaria que él desencadena frente a la presencia del parásito. Ahora, ¿cuáles son esas manifestaciones clínicas? Esa persona puede tener alteraciones, como habíamos visto, de los pares craneales. Usted puede tener una afección del nervio óptico, eso se manifiesta por problemas visuales que va a tener el paciente. O puede tener afección del nervio olfatorio, te va a tener alteraciones a nivel del olfato. O puede tener alteraciones del nervio facial. Entonces se va a expresar por manifestaciones clínicas a nivel de la musculatura de la cara. Igual así con los demás pares craneales. También el paciente puede presentar hipertensión endocraneana. O sea, aumenta de la presión a nivel del sistema nervioso central. Y eso se va a dar principalmente por la comprensión mecánica que ejerce el citicerco. O por la obstrucción a nivel del líquido cefalorraquídeo. Nosotros tenemos un líquido en el cerebro y ese líquido está circulando. Si el citicerco impide la circulación de ese líquido, y esto ocurre generalmente cuando están ubicados en el tercer o cuarto ventrículo, entonces eso aumenta la presión en los ventrículos, va a producir hidrocefalia, puede producir, como decía, hipertensión endocraneana, y entonces esos pacientes van a tener cefalea, van a tener vómitos, y podemos encontrar también una alteración a nivel ocular que se llama papiledema, que se busca mediante un examen especial que se hace en el ojo, que se llama fondo de ojo. Pero la manifestación clínica más frecuente que estos pacientes con neurociticercosis van a presentar es la epilepsia, las convulsiones. Y justamente la neurociticercosis es la principal causa de convulsiones en los adultos, de inicio en los adultos. O sea, una persona adulta nunca en su vida ha convulsionado. O sea, no existen esos antecedentes. No ha tenido tampoco traumatismo cráneoencefálico, golpes en la cabeza. No tuvo dificultad de su madre durante el parto para tenerlo. Y esa persona convulsiona. Lo primero que nos tiene que llegar a nosotros a la mente es el diagnóstico de neurociticercosis. Otro de los elementos que nos ayuda a establecer el diagnóstico son las alteraciones de la conciencia que esa persona va a tener. O sea, esa persona puede tener somnolencia, y esa persona puede estar desorientada, no sabe quién es, no sabe dónde se encuentra, no sabe si es de día o es de noche. Esa persona también puede tener letargia, estupor, puede entrar en coma, o sea, alteraciones en los niveles de conciencia. Entonces veamos que la sintomatología es muy variada, porque van a depender de las lesiones que se estén dando a nivel de las estructuras del sistema nervioso central. Para hacer el diagnóstico de la neurociticercosis nos apoyamos en 4 parámetros. Primero, los antecedentes epidemiológicos. ¿De dónde viene ese paciente? ¿En su región es frecuente o es endémica la enfermedad? ¿Esa persona convive con cerdos?
¿Hay algún familiar en su entorno que tenga la teniosis? Todos esos son factores importantes a tenerlos en consideración. Segundo parámetro, las manifestaciones clínicas que el paciente va a tener. Paciente con problemas visuales, paciente con problemas auditivos, paciente con problemas faciales, pacientes que convulsionan, pacientes con cefalea que no ceden a los analgésicos comunes, pacientes con mareos o con vértigo, pacientes con todas esas alteraciones que me evidencian a mí que la lesión está en el sistema nervioso central. Tercer parámetro, pruebas inmunológicas. O sea, se puede evidenciar la presencia en el paciente de anticuerpos. Esos anticuerpos se pueden determinar en la sangre o en el líquido cefalorraquídeo. Y cuarto parámetro a tener en cuenta para establecer el diagnóstico, que algunos autores consideran que es el estándar de oro, es el más importante, son los estudios imagenológicos o de neuroimagen. Entonces, cuando al paciente se le manda a realizar una tomografía axial computarizada o una resonancia magnética. Estos estudios van a mostrar en qué parte del sistema nervioso central se encuentran los citicercos, o sea, la localización. ¿Cuántos citicercos hay? ¿Cuál es su tamaño? Y además, tienen la utilidad para el seguimiento en el tratamiento del paciente. O sea, son estudios supremamente importantes para establecer el diagnóstico de esta importante infección. El tratamiento puede ser utilizando fármacos o un tratamiento quirúrgico. No hay un tratamiento estandarizado. Acá el tratamiento va a depender de una serie de factores. Entonces, por eso les decía que se puede utilizar fármacos o intervención quirúrgica. Los medicamentos que se utilicen para el tratamiento van a depender de si el citicerco está vivo o el citicerco está muerto. Si el citicerco está muerto, este aparece calcificado en las imágenes que se han tomado del cerebro. Entonces, si ese citicerco calcificado está desencadenando la convulsión en el paciente, pues lo que se le formula es anticonvulsivante. Si por el contrario el citicerco está vivo, entonces se hace necesario la administración de 3 medicamentos. Primero, un antihelmíntico, porque hay que matar el citicerco. Antihelmínticos utilizados son 2, el praziquantel o el albendazol. Cuando esos antihelmínticos llegan al sistema nervioso central, ellos destruyen el citicerco. Y recordemos que el citicerco son unas vesículas. Y al romperse van a liberar una gran cantidad de antígenos. Y eso desencadena una respuesta inmunitaria en el paciente que puede tener consecuencias graves. Entonces, por eso es que se administra simultáneamente con el antihelmíntico un antiinflamatorio. Y ese antiinflamatorio es un corticoide, que puede ser desametasona o prednisona. El corticoide se administra antes, durante y después del tratamiento con el antihelmíntico. El albendazol o el praziquantel se recomienda su administración durante 14 días. Entonces, un día antes del paciente iniciar el tratamiento con el antihelmíntico, se le administra el corticoide. Y después el corticoide se va administrando conjuntamente con el antihelmíntico. Finalizan los 14 días con el antihelmíntico y se continúa con el corticoide 2 o 3 días después. Y como el paciente está convulsionando, también se le suministra anticonvulsivante. Entonces son 3. Antihelmíntico, antiinflamatorio, que es el corticoide, y el anticonvulsivante. En caso de que el tratamiento que se requiere sea una cirugía, entonces esa cirugía se puede realizar un procedimiento de cirugía abierta o una cirugía endoscópica. Eso lo determina el neurocirujano, porque va a depender de la
localización que tenga el citicerco, del tamaño, de la gravedad con la cual llegue el paciente. ¿Cómo podemos nosotros contribuir para eliminar la neurociticercosis? Pues se puede contribuir tratando a los pacientes que tengan teniosis. Si se tratan a los pacientes que tienen teniosis, o sea, la tenia adulta en su intestino, esos pacientes no van a estar eliminando los huevos a través de la materia fecal. Y recordemos que estos huevos son la fuente infectante para adquirir la neurociticercosis. También ingiriendo la carne de cerdo bien cocida, o sea, en la cual se hayan destruido los citicercos. Entonces, de esa forma el humano no va a adquirir la teniosis. Porque recordemos que un humano con teniosis, él puede autoinfectarse y desarrollar la neurociticercosis. Y también se puede intervenir mediante un adecuado saneamiento básico. O sea, que las personas no tengan necesidad de estar realizando las deposiciones en el suelo. Porque cuando la persona realiza la deposición en el suelo, recordemos que eso va a ser fuente de infección tanto para el humano como para los cerdos. Y también un lavado correcto de las manos cuando las personas, después de realizar las deposiciones. Porque si esas personas que tengan la tenia realizó su deposición y no se aseó correctamente las manos y después va a manipular los alimentos que otra persona va a ingerir, eso constituye fuente de infección. Entonces, pues de esta manera hemos tenido nosotros la posibilidad durante esta sesión de haber revisado los aspectos más importantes de la neurociticercosis. El tema es imposible que se agote en tan poco tiempo. De lo que se trata aquí es de que nosotros conozcamos los aspectos más básicos y fundamentales de estas infecciones. Entonces hemos revisado el agente etiológico que lo ocasiona, cómo se infecta el ser humano, cuáles van a ser las manifestaciones clínicas que nos hacen sospechar de una neurociticercosis, cuáles son los procedimientos de laboratorio, los diferentes parámetros utilizados para su diagnóstico y cuáles son las medidas para su tratamiento. Y también finalizamos con la contribución que nosotros debemos de realizar para erradicar a esta enfermedad de la faz de la tierra. Nos vemos en la próxima sesión. Vamos a tratar un tema supremamente interesante porque hablaremos del parásito que va a ocasionar como principal manifestación clínica en los pacientes rascado o prurito en el ano. Hablaremos del Enterobio vermicularis o el CHUR. No se lo pierdan. Nos vemos.